Amén, amén. Si usted no sale este día edificado en la palabra, al menos sale con las manos cansadas de tanto aplaudir. De alguna manera usted va a salir aquí diferente. Amén. Colosenses 1:12. ¿Estamos? Y quiero en este día compartir una enseñanza que no pretendo ser el pionero de ella. No pretendo decir que escuché una voz audible que me la dijo toda. Al contrario, es una recopilación de muchas enseñanzas de hombres de Dios que han edificado mi vida. Es una recopilación de principios que yo considero aplicables e importantes y relevantes para la etapa de nuestra congregación y la vida de cada uno de aquellos que llamamos ser creyentes, ¿verdad? Así que no pretendo ser innovador en esta noche, pretendo sí recopilar ciertos principios que considero importantes. Amén. Así que por favor prepare su corazón. Quiero que me escuchen este día más que con sus oídos, con su corazón. Porque si usted me escucha con sus oídos, usted a lo mejor sale frustrado hoy de aquí. Si usted me escucha con sus oídos naturales, a lo mejor usted va a salir: a este colombiano yo no lo quiero volver a ver. Pero si usted me escucha con el Espíritu, si usted en este día prepara su corazón para lo que Dios quiere hablarnos, yo estoy convencido que usted va a poder decir: Él tiene un punto, tiene una razón. Amén. Porque aunque sé que la palabra de Dios edifica, sé que la palabra de Dios emociona, sé que la palabra de Dios nos motiva, en este día ese no es mi principal motivo. En este día mi principal motivo es enseñar un principio para que podamos alinearnos al diseño. Amén. Esa es la temática. Colosenses capítulo 1 versículo 2. ¿Estamos? Leemos: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Mi hermano, nada más ahí ya era para que usted haya dicho amén, gloria a Dios, aleluya, y nos podíamos ir. Porque dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. En otras palabras, nosotros no pertenecíamos, nosotros no podíamos requerir esa herencia para nosotros, pero Él nos hizo a nosotros aptos. No por mérito propio, no porque éramos los más lindos, no porque somos de Puerto Rico y decimos ajos, no, sino por gracia y misericordia. Solamente su gracia, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos que saben que son herederos? Amén. Somos herederos de esa herencia maravillosa que Dios tiene para nosotros, que Dios nos da. Versículo 13, que es donde me quiero enfocar. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Diga gloria a Dios. Hermanos, saber que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, que nosotros estábamos lejos de la gloria de Dios, que nosotros estábamos destituidos. Hermano, que nosotros no teníamos derecho, permiso, no teníamos vida, estábamos muertos en tinieblas. Y dice: el cual nos libró de las tinieblas. Mi hermano, eso es motivo para vivir una vida agradecido a Dios. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mi hermano, eso es poderoso. Pastor Cefo sabe más de esto que yo. Si usted coge una planta y la arranca de este suelo y se la lleva para allá, para Puerto Rico, y la planta allá, esa fuente de vida esa fuente de la cual esa planta estaba succionando vida, cambia rotundamente. Dice: somos trasladados de las tinieblas, de aquello a lo cual tú estabas arraigado, de aquello a lo cual te contaminaba, de aquello a lo cual te mataba, de aquello a lo cual te alejaba de Dios. Y fuimos trasladados al reino, a la fuente de vida, mi hermano. En otras palabras, tú no recibiste una religión, tú recibiste un reino, mi hermano. Tú fuiste trasladado de tinieblas, de muerte, al reino de su amado Hijo de luz. Hermano, eso es poderoso. Dice 14: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mi hermano, qué maravilloso. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche maravillosa, Señor.
Te damos gracias por estos 35 próximos minutos, Señor, de los cuales te pido, tú prepares nuestro corazón, Señor, y hables a nuestras vidas, para que podamos salir de este lugar, Señor, con una idea, con un concepto, con un principio, Padre amado. Que podamos emocionarnos, sí. Que podamos juntos llorar también. Pero por encima de todo eso, Señor, que seamos edificados en tu palabra, Señor. Y que esta noche, Señor, no sea una noche cualquiera. Sea una noche, Padre amado, en la cual tú aclaras nuestra mente, Señor. Tú nos llevas a comprender, descubrir y desarrollar la idea tuya y el diseño por el cual tú nos has creado, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Alineados al diseño, alineados al diseño. Este tema abarca la esencia por lo cual nosotros fuimos alcanzados por Dios. Nosotros fuimos alcanzados por Dios por una razón, por un propósito eterno. Si nosotros no entendemos eso de comienzo, definitivamente lo que vamos a tomar el evangelio como una religión más, como algo que ocupa mi agenda, pero no como algo que ocupa mi vida entera. Vamos a ver el evangelio como simplemente algo que yo hago los domingos en la mañana y algunos miércoles en la noche, pero no vamos a ver el evangelio como la razón de mi existencia. Tenemos que entender que cuando Cristo te alcanzó para darte vida y te dio vida para algo, para un propósito mucho más grande de lo que nosotros podamos muchas veces pensar o imaginarnos. Y a mi corta o mucha edad, he podido llegar a la conclusión, y usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, en ese punto no tengo problema, de que la iglesia del Señor hoy en día enfrenta una crisis que se manifiesta en 3 puntos. El primer punto es una crisis de identidad. La iglesia enfrenta una crisis de identidad. Es difícil que identifiquemos que verdaderamente cuando venimos a Cristo adquirimos una nueva identidad totalmente. Muchas veces venimos a Cristo y seguimos arrastrando, seguimos doliéndonos, seguimos quejándonos por nuestra vida del pasado y no hemos llegado a comprender en nuestro corazón. A lo mejor lo entendemos teóricamente, pero no en nuestro corazón, de que cuando venimos a Cristo, nueva criatura soy. Y vemos que la iglesia enfrenta una crisis de identidad. La iglesia enfrenta una crisis de madurez. Vemos creyentes que se rehúsan a madurar. Vemos creyentes que han optado por vivir una niñez eterna, una niñez espiritual eterna. Y viven dependiendo de la leche espiritual eternamente. No me tienen que mirar mal tampoco, ¿ok? Crisis de identidad, crisis de madurez, y también enfrenta una crisis que yo creo que es la más difícil, de agradecimiento. Hoy en día vemos más creyentes que se quejan que creyentes que agradecen. Y yo creo que eso parte porque no hemos comprendido verdaderamente la obra de la cruz. Cuando nosotros entendemos lo que verdaderamente Cristo hizo en aquella cruz, nosotros tenemos motivos suficientes para agradecer a Dios, así sea debajo de un puente, mi hermano. Porque en aquella obra de la cruz nos libró de cosas las cuales son requeridas de la eternidad, no de las cosas temporeras de la vida cotidiana, de la eternidad. Las cosas de la eternidad fueron solucionadas en aquella cruz. Entonces, yo creo que estas 3 manifestaciones de la crisis de identidad, de madurez y de agradecimiento son simplemente la manifestación de algo más profundo. Y es que muchas veces desconocemos el diseño de Dios para nuestras vidas. Y cuando desconocemos el diseño de Dios, erramos en la edificación. Y si erramos en la edificación, atrasamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso en este aniversario queremos hablar alineados al diseño. Alinearnos al diseño por el cual Dios nos creó. ¿Cuál es la intención de Dios para con el hombre? ¿Cuál es la idea de Dios para su iglesia? ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros, sus hijos? ¿Cuál es el diseño bajo el cual debemos de edificar o debemos de ser edificados? Dios consistentemente ha dado diseño a su pueblo, a sus hijos. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios siempre ha dado un diseño. Podemos ver en Noé.
El cielo hablaba lluvia y Noé edificaba un barco. Usted no veía al cielo hablando lluvia y Noé edificando una casa. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el diseño que se edifica en la tierra tiene que ser consistente con lo que el cielo habla. Entonces Noé edificó un barco de acuerdo al diseño que Dios le dio. Moisés edificó según el diseño que le correspondió. Cada parte, cada pieza del tabernáculo iba alineada a un diseño. Moisés no tenía opinión. Moisés no decía, pero es que yo lo quiero amarillo en vez de púrpura. No. La idea de Moisés era simplemente obedecer a lo que el cielo le estaba diciendo que edificara. Tengo los versículos bíblicos, pero necesito avanzar. David entendió que el diseño del templo él lo recibió del cielo. Lo puede buscar después en su casa en Primera de Crónicas 28:19. Pero también tuvo el discernimiento de entender que aunque él recibió el diseño, él no tenía que edificarlo. Entonces, definitivamente necesitamos estar conectados, comprender cuál es el diseño, qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos está diciendo, cuál es la intención de Dios para nuestras vidas. Porque de otra manera, si no entendemos el diseño, repito, no edificamos correctamente. Pablo lo dijo, yo puse el fundamento y cada cual vele cómo sobreedifica. Entonces, definitivamente que cuando hablamos de iglesia, también tenemos que ver y entender que Dios nos ha dado un diseño bajo el cual debemos de edificar, del cual es el que quiero hablar con ustedes hoy. Como muchos de ustedes saben, yo trabajé o trabajo en construcción desde hace 15 años atrás. Desde que llegué a este país yo empecé a trabajar en construcción. Y yo tengo yo estudié como 2 semestres de arquitectura en Colombia. Eso no es nada, no es para que me aplauda tampoco, ¿ok? Pero el punto es que yo llegué a comprender que tú llegas a una obra, tú llegas a un terreno baldío. Y en ese terreno baldío, en un terreno vacío que no hay nada, siempre lo primero que se monta es una mesa. Y en esa mesa se montan unos planos. Y en esos planos está el diseño. Y todo aquel que viene a edificar usa esa mesa como referente. Si yo estoy construyendo una pared y mientras pongo la pared me viene una duda, ¿pero de qué color era la pared? Pues entonces yo tengo que ir ¿a dónde? A la mesa. Y en esa mesa está el plano del cual yo me voy a dejar guiar. Si yo estoy construyendo la pared y Andrés Campo, como buen colombiano, va a decir, pero esta pared como que no se ve bien aquí, yo como que prefiero ponerla acá. No importa que yo tenga 2 semestres de arquitectura, no tengo derecho ninguno de mover esa pared para acá. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al diseño. Cuando una persona está edificando, lo primero que tiene que hacer es entender que existen unos planos de los cuales debemos de copiar, ver, velar. No hay nada nuevo que inventar, está en el diseño que Dios nos dio. Cuando hablamos nosotros en el ámbito natural, si yo como Andrés Campo vengo a inventar en la construcción, a construir lo que a mí me da la gana, yo estoy exponiendo mi cuello para que me echen. Pero tristemente cuando hablamos de la iglesia del Señor, y yo quiero venir a inventar en la iglesia del Señor, le llamamos innovador. Pero verdaderamente estamos violentando el diseño bajo el cual Dios nos entregó. Mira, aquí está el plano. Ahí está el diseño. Tú no tienes que inventar, tú tienes que seguir el diseño. Y mientras tú edificas según el diseño, tú tienes el respaldo de aquel que lo diseñó, de aquel que lo hizo, de aquel que se tomó el tiempo de crear una idea y plasmarla en un plano. No importa qué tan sucio pueda estar el lugar, no importa cuánto vacío pueda haber en ese terreno, siempre y cuando haya una mesa con unos planos, hay esperanza de que ese terreno que está vacío algún día llegue a estar lleno de hermosura. Hermano, usted puede ir por el mall y usted puede ver los locales más desbaratados por dentro, pero mientras haya una mesa, y hoy en día con una computadora de última tecnología, hay esperanza de que ese lugar vacío, sucio, llegue a ser un lugar precioso para hacer algo, cumplir un propósito en el mall.
mientras haya esperanza, mientras tú estés alineado al diseño, no importa qué tan lejos tú pienses que estés, no importa qué tan sucio tú pienses que estás, no importa qué tan desordenado tú creas que estás, mientras tú te alinees al diseño, mi hermano, el diseñador te va a bendecir. Porque hay un diseño del cual Dios respalda. Esa mesa con esos planos son el lugar donde todo aquel que edifica tiene que ir a indagar, tiene que ir a investigar. Y Pablo nos habla del diseño de principio a fin. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, a través del Génesis y Apocalipsis. Podemos ver el diseño, y de eso es lo que quiero hablarles a ustedes. Pero hoy en día quiero hablarles, creo que de un solo punto, porque a lo mejor no vamos a tocar los 7 que quería tocar con ustedes. Romanos 5:17, si me acompañas ahí en la pantalla para ir ahí rapidito. Quiero hablarte de un diseño, la intención de Dios para con sus hijos a través de Cristo. Un punto, un aspecto nada más quiero tocar contigo. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, si por la transgresión de uno reinó la muerte, desde que Adán falló, reinó la muerte. Dice, mucho más, diga conmigo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Mi hermano, eso es un versículo poderoso, que desde Adán hasta Cristo reinó la muerte, pero en Cristo nosotros venimos a reinar. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. El problema es que como en la iglesia hay una crisis de identidad, le dije, una crisis de madurez y una crisis de agradecimiento, cuando nosotros leemos reinar en vida, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Placeres carnales. Lo primero que viene a nuestra mente es riquezas naturales. Y ignoramos y obviamos lo que verdaderamente es importante cuando se trata de Dios y Cristo en nuestras vidas. Reinar en vida va mucho más allá de lo natural, va mucho más allá de lo que tú puedas poseer, va mucho más allá del dinero que puedas tener en tu bolsillo, va a la raíz del problema. Reinar en vida es que tú puedes vivir una vida libre de opresión y condenación. Reinar en vida significa que ahora tú tienes la influencia de un gobierno. Reinar en vida significa que tú puedes manifestar esa vida que ahora te posee, que es Cristo en ti. En otras palabras, reinar en vida es la expresión de la autoridad que Cristo nos devuelve. Reinar en vida, mi hermano. Tú fuiste sacado de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Cristo, para poder reinar por encima de aquello que antes te reinaba. Antes te reinaba el pecado, antes te reinaba la muerte. Cuando tú estás en Cristo, ahora reina la vida en ti, para Cristo reinar a través de ti. Que tú seas la expresión de vida de Cristo. Fuimos diseñados a través de Cristo para reinar en vida. Y para poder entender esto, tenemos que ir al Génesis, mis hermanos. Y el Génesis podemos ver que en el principio de los tiempos, justo cuando Dios pone en moción su plan eterno, podemos ver que la tierra estaba desordenada y vacía, pero ya Dios tenía un diseño. Ya Dios tenía un diseño. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios tenía un diseño en su mente. Y en el Génesis vemos la manifestación de ese diseño. Lo primero que Dios hace es traer orden sobre aquello que está desordenado. Después que trae orden, dice que aquello que estaba vacío lo llenó. Y después aquello que ordenó y que llenó, dice que lo bendijo. Aquí está el principio. Dios solo bendice lo que Él llena. Y Dios solo llena lo que primeramente ordena. Por eso es que en Cristo, mi hermano, nosotros podemos reinar en vida. ¿Por qué?
Y por eso Efesios 1:3 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, porque Cristo en nuestras vidas viene a ordenar, viene a organizar, viene a manifestar en ti la vida de Dios, mi hermano. Por eso en Cristo somos bendecidos, porque Cristo viene a nuestras vidas a organizar. Aquello que había muerte, ahora Él trae vida. Aquello que era estéril, ahora fructifica. Aquello que estaba lejos, Él lo acerca. Todo, mi hermano, en Cristo es la esencia de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no bendice lo que Él no llena, y Dios no llena lo que Él primeramente no ordena. Y todo lo que tiene un orden divino es lo que tiene la garantía y el sello de la bendición de Dios. Hay un orden, diseño y forma establecido por Dios para expresar su propósito. Esa tierra que Dios había ordenado, esa tierra que Dios llena, esa tierra que Dios bendice, ahora necesita un administrador de todos esos recursos. Dios llena la tierra de los vastos recursos, llena la tierra de riquezas naturales. Y dice, pero yo necesito a alguien que me represente dentro de todas esas riquezas. Y entonces viene donde entra Adán y Eva en moción. Viene Dios, crea al hombre en forma de varón y hembra. En otras palabras, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de mujer y varón, ¿verdad? Entonces crea a varón y hombre, a varón y hembra a imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen, no estamos hablando de algo que se parece. Cuando hablamos de imagen, estamos diciendo que la imagen es la proyección de una realidad. Cuando usted se mira en el espejo, ese espejo no se parece a usted. Ese espejo es el reflejo de que usted existe. Entonces, cuando hablamos de que Adán y Eva eran la imagen de Dios, estamos hablando de que Adán era la evidencia de que Dios existía. Eran el reflejo de Dios en la tierra. Y dice que a ellos los llenó de imagen. Y esa imagen proyecta la existencia de una realidad. Ese hombre recibe la vida de Dios y Dios le imparte su naturaleza y Dios le imparte también de su gloria. Dice imagen y semejanza. Cuando hablamos de semejanza en el hebreo, yo no me lo inventé, mi hermano. Vaya, busquen Apóstol Google y ahí está también, ¿ok? Cuando hablamos de semejanza en hebreo, está hablando de manera de operar. Entonces, era la imagen de Dios, en otras palabras, el reflejo de la realidad de que Dios existe. Y semejanza, en otras palabras, debía de operar de acuerdo y en la misma forma en que Dios opera. En otras palabras, la misma autoridad que Dios tenía sobre la creación se la cedió al hombre para que administrara y gobernara sobre la tierra. Y le dijo, y usted conoce esas palabras maravillosas que Dios le dice, que dice que les juzgue, gobierna, multiplícate, fructifícate. El hombre recibe la gloria de Dios. Y por eso cuando Adán y Eva fallan, según Pablo dice que fueron destituidos de la gloria de Dios, de la influencia que Dios les había dado sobre la creación. Ahora son destituidos. El hombre es representante del gobierno de Dios en la tierra, receptor de su gracia, reflejo de su gloria. Y ese hombre que Dios crea le da todo lo necesario para que cumpla el propósito. Dice, y lo bendijo. Creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y dice, y lo bendijo. A mí me gusta eso, porque es que cuando hablamos de bendición a veces lo decimos tan simple, y yo creo que la bendición es un poco más profundo de lo que nuestra mente pueda muchas veces entender. Porque ahí no vemos la bendición como una experiencia sensorial. Ahí no vemos la bendición como que, mírame los pelos, mira cómo se me pusieron. Ahí no vemos la bendición como Adán no empezó a hablar en lenguas, aunque creamos en el hablar en lenguas. Pero en ese momento dice que lo bendijo y les dijo. Esa palabra que Dios les habló venía cargada con todo lo necesario para que ahora Adán y Eva estuviesen habilitados para cumplir una asignación de parte de Dios.
Dice, y los bendijo y les dijo: fructifícate, multiplícate, sojuzga y señorea. Y hermanos, usted me pregunta a mí, la bendición que Dios les da es más una tarea que ellos reciben. Y los bendijo y les dijo: fructifícate, multiplícate, sojuzga y señorea. La bendición no era un asunto externo, la bendición era un depósito interno que Dios estaba haciendo en la vida del hombre. Por eso cuando leemos Romanos 5:17 dice: por Adán, la muerte de Adán reinó la muerte, por el pecado de Adán reinó la muerte. ¿Cómo mucho más no reinarán en vida aquellos que en Cristo reciben la abundancia de gracia y el don de justicia? Lo que Adán perdió, Cristo lo recupera con creces, mi hermano. Lo que Adán no valoró, Cristo nos lo da a nosotros como herencia mucho más, mi hermano. Y hay la falta de agradecimiento en la iglesia, porque muchas veces no entendemos lo que Cristo hizo en esa cruz, la obra maravillosa. Dios diseña al hombre para que gobierne sobre la tierra, pero por consecuencia de su desobediencia, la tierra termina reinando sobre él. Permítame darle un ejemplo, no se me ofenda, no se me enoje. Ese hombre que se suponía señoreara sobre las plantas, hoy en día, sin Cristo, usted la ve las plantas señoreando sobre él. Usted los ve esclavos a la marihuana, usted los ve esclavos a la cocaína, usted los ve esclavos al alcohol. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la capacidad de señorear sobre las plantas, y ahora las plantas vinieron a señorear sobre él. Eso lo vemos nosotros diariamente. Hoy en día vemos eso, personas que sin Dios viven esclavos de aquello que se suponía ellos señorearan sobre. Por consecuencia del pecado, ahora el hombre multiplica esa semilla del pecado. En otras palabras, él se suponía que multiplicara la imagen y semejanza de Dios, pero ahora que entra el pecado, él multiplica también esa semilla del pecado. De Adán nace Caín, el primer asesino de la historia humana. De Caín mata a su hermano. Usted conoce la historia, permítame avanzar. De Caín, usted dice que hasta el Génesis capítulo 6, capítulo 9, para adelantar un poquito más, ahí en el capítulo 9 podemos ver cómo Dios dice: yo voy a eliminar a todos los hombres, pero voy a reservar nada más una familia, la familia de Noé. Noé, 8 personas en la familia de Noé. Y dice que cuando Noé llega a la tierra, dice que Dios viene y hace un pacto, le reafirma el pacto. El mismo pacto que había hecho con Adán, ese pacto se lo reafirma a Noé. Y le dice: fructifícate, multiplícate, sojuzga y señorea sobre la tierra. El mismo pacto, la misma bendición que recibe Adán, es la misma bendición que recibe Noé. En un momento de borrachera, Noé viene y maldice a Cam. De Cam nace Nimrod. Nimrod fue aquel el emperador, gobernador, rey, como usted quiera llamarlo, del cual surge la idea de crear la Torre de Babel. Sistema antidios, un sistema contrario al propósito de Dios, porque Dios les había dicho: señoreen, multiplíquese, y ahora ya están construyendo una Torre de Babel para hacer de ellos un gran nombre. Contrario a la asignación que Dios les había dado, un sistema antidios. De ahí sale, de ahí vemos cómo Dios dispersa ese sistema, lo desintegra. Y aunque el hombre aborta el diseño de Dios, Dios no renuncia a su propósito con nosotros. Ahí en el capítulo 12 del Génesis podemos ver cómo Dios llama a un hombre y le dice: de ti haré una gran nación. Analice esto. Primero Dios trata con un hombre, Adán. Usted conoce la historia, Adán falla. Después Dios trata con una familia, la familia de Noé. Usted conoce la historia, la familia falla. Y ahora Dios no trata ni con un hombre ni con una familia. Dice: Abraham, de ti haré una ¿qué? Gran nación. De los lomos de Abraham sale la nación de Israel. Porque
aunque Adán falló al diseño y cuando Dios falla el diseño, Dios levanta a una familia y de esa familia falla el diseño. Ahora Dios levanta una nación. En Génesis 12 lo podemos ver. Dios habla con la nación de Israel, hace pacto con la nación de Israel, le dice: de ti haré una nación grande, un reino de sacerdotes que serán mi referente para las demás naciones. Ustedes van a ser luz, van a ser sal a las demás naciones. Ellos debían de ser el modelo a las demás naciones de la tierra, porque la promesa que se le hizo a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Israel, con su mentalidad nacionalista, se sectarizaron y tomaron posición de algo que se suponía ellos modelaran a las demás naciones. Nación de Israel tuvo el privilegio de ser elegida por Dios, no por sus méritos, pero por la gracia de Dios. El plan de Dios era que la nación de Israel fuese un faro a las demás naciones de la tierra, pero Israel desentendió ese pacto. Dios crea a Adán, no entendió el diseño. Dios llama a una familia de Noé, abortaron el diseño. Dios levanta de Abraham una gran nación y ellos se desentendieron del pacto, abortaron. En la medida en que el hombre se alejaba del diseño, Dios no renunciaba a su propósito eterno. Vez tras vez Dios levantaba a la nación de Israel profetas que les recordaban el diseño divino, pero ellos hacían caso omiso. Es más, a Jonás Dios lo levanta para que vaya y le predique a una nación pagana. ¿Y cuál fue la actitud de Jonás? ¡No! ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad nacionalista. En Jonás vemos un profeta que no quería, se rehusaba a obedecer al diseño, al designio que Dios le estaba dando. Y cuando Dios lo envía a predicar a una nación pagana como Nínive, su orgullo patriótico podía más. De la nación de Israel vino el mismo Dios. Dice que nació de una virgen israelita, Virgen María. ¿Usted conoce eso? Dice que Dios toma forma de hombre y nace a través de María. En Juan capítulo 1 versículo 11 podemos ver uno de los versículos más tristes que podemos ver en la escritura, según los que saben, ¿verdad? Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No a los suyos vino, es a lo suyo, a su propósito, a su causa, a cumplir su diseño. Y dice que los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, mi hermano. Gloria a Dios por ese de que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que le recibimos, nos da potestad de ser hechos hijos suyos, mi hermano. Qué maravilloso. El hombre falla, una familia falla, la nación falla, la intención de Dios. Pero ahí es donde nace de los labios del mismo Cristo: yo edificaré mi iglesia. Falló un hombre, falló una familia, falló una nación, y Dios levanta su iglesia. Hermano, qué poderoso es eso. Entender que nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia que el mismo Cristo dijo desde sus labios: yo la edificaré. Hermano, entender de que nosotros somos colaboradores de Dios para su diseño. Pero Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Mi hermano, y a mí como pastor eso me da una tranquilidad tremenda, porque entiendo que el jefe no soy yo. Porque entiendo que el de las ideas no tengo que ser yo, es Cristo operando a través de su iglesia. Los dones, los talentos no fueron dados a un hombre especial, fueron dados a su cuerpo, a su iglesia. Y cuando nosotros entendemos ese diseño, mi hermano, el caminar de fe y la vida de iglesia se convierte en la experiencia más maravillosa que cualquier ser humano pueda experimentar. Entender que vivimos y existimos por un propósito, por una causa, y no simplemente para reunirnos a bochinchar los unos de los otros. Propósito, causa, definen mi caminar.
no circunstancia, que si estoy bien, que si estoy mal. No, es el propósito de Dios. Cuando un ser humano, cuando un creyente entiende eso, mi hermano, ya no hay ni que llamarlo cuando no viene a la iglesia. Porque sabemos y entendemos que si no vino a la iglesia es porque había propósito de causa por la cual él no llegara. Pero si seguimos nosotros en niñería, pues no fui, no me llamaron. Entonces convertimos la iglesia como un club social, donde mis necesidades tienen que ser suplidas. Y entonces la iglesia se convierte donde las necesidades tienen que ser suplidas. Y aunque la iglesia sí supla necesidades, pero no es la razón principal por la cual la iglesia existe. Está muy duro eso, mis hermanos. La razón principal por la cual la iglesia existe es para manifestar el diseño de Dios. Por eso es alineados al diseño. Permítame seguir avanzando. Cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Yo le aseguro que lo primero que viene a nuestra mente es una catedral católica. Lo primero que viene a nuestra mente es estas 4 paredes. Lo que primero que viene a nuestra mente es un edificio. Pero cuando Cristo estaba hablando y dice, yo edificaré mi iglesia, en ese momento, mi hermano, no existía ni tan siquiera un solo edificio que se llamase iglesia. Cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, en la mente de los apóstoles hay otra cosa totalmente diferente a lo que usted y yo, nosotros le podemos llamar iglesia hoy en día. Existían 2 conceptos de iglesia cuando Cristo dice iglesia. Y los 2 son conceptos gubernamentales, mi hermano. El primero, la palabra iglesia o eclesia, se habla de los llamados afuera. Y era de un cuerpo de ancianos, según la mente griega, que se reunían a las afueras de la ciudad para hablar de los asuntos concernientes a la ciudad, concernientes al pueblo, los asuntos importantes y relevantes. Este grupo de ancianos se reunían para discutirlos, hablarlos y encontrar soluciones sociales, influencia. La otra mentalidad de iglesia o de eclesia era la mentalidad romana. Una era la mentalidad griega, que fue el primer imperio que gobernó sobre el pueblo de Israel, y después de los griegos vienen los romanos. Después de los romanos usan el concepto de iglesia, mi hermano, como una estrategia militar. Iglesia, el lugar donde yo me voy a congregar con los hermanitos a cantar gloria a Dios, aleluya. No, la mente de ellos era una estrategia militar. ¿Sabe cuál era la estrategia militar romana? El imperio romano usaba una estrategia que llamaba eclesia. Y el concepto de ellos era entrenar un grupo de personas, los cuales después infiltraban en las ciudades. Usted sabe que las ciudades antes estaban rodeadas por muros. Entonces, para poder venir, habían maneras de conquistarla. Usted venía a la fuerza, quemaba las puertas, sitiaba la ciudad, cargaba de hambre a la gente para que la gente después saliera y toda esa cuestión. Pero esta es otra estrategia que usaba el imperio romano, que era entrenar un grupo de personas que los iban a infiltrar dentro de la ciudad, los cuales después del tiempo ellos estaban en la ciudad, pero no eran de esa ciudad. Eran representantes del imperio romano que se habían infiltrado dentro de la sociedad para traer cambios de mentalidad. Para que cuando el imperio romano llegara a la ciudad, estas personas que estaban infiltradas ahí pudieran hacer un trabajo de gestión. Hablarle a la gente, mira, el imperio romano es bueno, lo mejor que nos puede pasar es que el imperio romano nos invada, lo mejor que le puede pasar a ti, para el pueblo, para la gente. Ellos hacían esa gestión, y cuando el imperio romano llegaba, había una conquista pacífica. Ese era el trabajo de la iglesia. Cuando Cristo le dice, yo edificaré mi iglesia, en la mente de los apóstoles lo que le estaba diciendo era, yo a ustedes los voy a entrenar, yo a ustedes los voy a capacitar, yo a ustedes les voy a dar las herramientas suficientes para que ustedes vayan al mundo, pero el mundo no los contamine. Para que ustedes vayan al mundo y sean una influencia en el mundo. Por eso cuando Cristo ora en Juan 17 es, yo no oro para que los quites del mundo, pero sí para que los guardes del mal.
Iglesia era una estrategia en la cual cada uno de sus individuos era una persona influyente, entrenado, capacitado, con toda la autoridad del imperio para hacer algo y ejecutar algo. Cuando Cristo le habló a su iglesia, les estaba diciendo: yo les voy a dar autoridad a ustedes para hacer esto, esto y aquello, y para que vayan a predicar. Dios y Cristo en su iglesia, mi hermano, nos entregó todo. Permítame leerles eso, porque eso, mientras yo lo escribía, yo dije: qué poderoso es esto. Cristo nos dio todo lo necesario para cumplir su asignación. Primero, nos da un nuevo pacto fundamentado en mejores promesas que el antiguo. Nos da de su naturaleza. Pedro dice que en Cristo nos ha hecho copartícipes de la naturaleza divina. Nos dio de su vida. Dice que nos trasladó de la muerte a vida. Nos dio una nueva identidad, nos dio una gracia abundante, nos dio la unción del Santo, nos dio una garantía eterna, nos dio de su Espíritu Santo para que nos guíe. Dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, dice que nos reafirma en su propósito y nos modeló el diseño. Hermano, Cristo nos solucionó los verdaderos problemas de la vida. Cristo a su iglesia le solucionó los verdaderos problemas de la vida. ¿Cuáles eran? El pecado. El pecado que mataba, el pecado que acusaba, el pecado que señalaba, el pecado que nos castraba el propósito. Cristo en aquella cruz lo solucionó. Y dice que ahora nosotros no somos esclavos del pecado, sino que podemos vivir una vida libre en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores. No porque tengo una cuenta bancaria llena, sino porque ahora yo no le rindo cuentas al pecado. He sido libre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Romanos 8. Y ahora no hay condenación para sus hijos. Dice que nos dio naturaleza divina, que nos dio su gracia abundante, que nos redimió, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Mi hermano, nos dio todo. Este soy yo, ¿verdad? Yo creo que Cristo, viendo su iglesia, dijo: yo tengo que darles todo para que ellos puedan cumplir su misión. Yo tengo que darles todo para que ellos no anden buscando fuera lo que ya llevan dentro. Nos dio todo para que nosotros no estemos dependiendo de otro, sino sola y exclusivamente de Él. Nos dio todo como su iglesia, mi hermano, para cumplir una asignación y para vivir alineados a su diseño. Esta iglesia que Cristo edifica es una iglesia completa que no le hace falta nada. Todo lo que Adán perdió, Cristo lo recupera para su iglesia con creces, para que podamos reinar en vida. Pero me temo que al igual que Adán, me temo que al igual que la familia de Noé, me temo que al igual que el pueblo de Israel, nos hayamos desviado del verdadero diseño por el cual fuimos instituidos como iglesia. Y hoy en día ya no seamos una bendición para las naciones, sino que nos sectarizamos y hicimos de la iglesia una religión más del mercado. Comercializamos tanto la iglesia que ahora los que fabrican el pescadito, mi hermano, se han hecho millonarios con el pueblo cristiano. Mi pregunta será: ¿será que estamos ignorando el diseño divino por la complacencia humana? ¿Será que hemos dejado de expresar el reino por entretenernos con nuestros deseos y caprichos? ¿Será que al igual que el pueblo de Israel, hemos hecho de la adoración y servicio a Dios un asunto de templo y no una expresión de vida? Es una pregunta que yo me hago. ¿Será que para la iglesia lo más importante son las 4 paredes que la encierran y no la expresión de vida que manifiestan a un mundo para los cuales necesitamos ser luz y sal? En el nuevo pacto, mi hermano, todo está reconciliado en Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso tú
Por eso tú no ves a ningún apóstol construyendo altares. Usted no ve ningún apóstol en el Nuevo Testamento diciendo, y aquí voy a edificar altar a Jehová. Porque ahora el altar lo llevan ¿dónde? Dentro. Usted no ve al apóstol Pablo diciendo, yo voy para el templo. Pablo entendía que él mismo era el templo. Usted no ve al apóstol Pablo diciendo, venga, tóquenme, que yo les quiero dar la unción mía. No. Pablo decía, ustedes ya tienen la unción de Dios, porque el que los ungió fue Dios. Juan diría, ustedes tienen la unción del Santo. Todo está dentro, todo está reconciliado en Cristo. En ningún momento usted ve personas corriendo detrás de una bendición. Ellos entendían que en Cristo habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pablo entendía que él no iba a la iglesia. Pablo entendía que él era la iglesia. Que donde quiera que él fuese y donde quiera que él estuviese, ese reino se podía manifestar. Por eso él no necesitaba un sacerdote para en medio de la cárcel cantar salmos a Dios y que ahí se manifestase la presencia de Dios. Una mentalidad totalmente diferente. La mentalidad de templo que a lo mejor hemos adoptado nos ha hecho tremendos sacerdotes, pero pésimos reyes. Personas que oran tremendamente, pero que no saben administrar sus finanzas. Personas que ofrendan, diezman, pero no saben cómo controlar sus pasiones. Está muy duro esto, mi hermano. Personas que se congregan, fieles, pero no expresan la vida del rey a un mundo que necesita verlos. Personas que somos expertos en la vida del culto, pero no sabemos gobernar los asuntos cotidianos. Por eso la estadística dice que cuando nuestros jóvenes van a college, los perdemos. Porque la filosofía humana, los conceptos humanos, a lo mejor tienen más influencia y más presión que nuestra presión. Por eso muchas veces vivimos en una escasez económica, pero no por falta del milagro financiero. Y óigame esto, yo creo en milagros financieros. Pero muchas veces nuestra escasez económica no es por falta de un milagro, es por negligencia en nuestra administración. Dígame amén o ayayay. Amén, ok. Por eso muchas veces nuestros matrimonios se rompen, porque aprendimos la vida de culto, pero en nuestra vida íntima nos quedamos cortos. Yo entendí, esto es yo y mi familia, ¿verdad? Yo entendí que yo necesitaba una reforma en mi hogar. El día que yo me alegré de que mi hijo se aprendiera un versículo bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a sus 7 años. Y yo, gloria a Dios, mi hijo se aprendió un versículo bíblico. Y yo celebrando, le cogí el video y yo dije, lo voy a poner en Facebook porque soy un orgulloso. Pero después yo caí en cuenta, a los 7 años, porque él ahorita tiene 9, a los 7 años se sabe un versículo bíblico y yo estoy contento por eso. A los 7 años mi hijo se sabía las tablas de multiplicar. A los 7 años mi hijo sabía por lo menos 20 nombres de los presidentes de los Estados Unidos. A los 7 años mi hijo podía leer a un nivel de cuarto de primaria. Y yo en mi mente dije, y yo estoy feliz porque aprendí un versículo bíblico. ¿Será que el sistema del mundo tiene más presión que nosotros? ¿Será que el sistema del mundo, el sistema, pone más presión sobre y exigencia sobre nuestros hijos que a lo mejor de lo que nosotros le ponemos la exigencia a nuestros hijos? ¿Será que es más eficaz, más eficiente la manera en que ellos lo están haciendo a la manera en que nosotros lo estamos haciendo? Que nos gozamos cuando nuestro hijo hace una pantomima, pero vamos a ver las notas y están atrasados y perdiendo el grado. Le hemos enseñado a ser buenos sacerdotes, pero no les estamos enseñando a ser buenos reyes que gobiernen sobre sus vidas, que gobiernen sobre sus pasiones, que gobiernen sobre todos los asuntos, mi hermano. Y eso, mi hermano, es mi temor. Y eso, mis hermanos, es lo que yo quería exponerle a ustedes. Me llevó a preguntarme, ¿será que el sistema tiene más presión que yo? Me llevó a preguntarme, ¿será que nosotros somos más tolerantes cuando el sistema del mundo exige? Pero cuando la iglesia nos exige, nos enfogonamos y nos vamos.
Dígame amén o ayayay. Hermano, mire, no se me enoje, pero esta es la realidad. Usted va a su trabajo y llega 10 minutos tarde y a usted lo regañan. Usted va a la universidad y llega 10 minutos tarde y ya la puerta está cerrada, ni entre. Usted llega media hora al culto y alguien le dice algo y usted se enfogona y se va para otra iglesia. Dígame amén o ayayay. Porque hemos aprendido a ser buenos sacerdotes, pero malos reyes. No sabemos administrar sobre nuestras vidas. No sabemos administrar nuestro tiempo. La iglesia nos pone un poco de presión, nos enfogonamos. Me he llevado a preguntarme, ¿será que hemos hecho de la iglesia del Señor algo místico para calmar nuestra conciencia religiosa y no algo práctico para yo poder reinar en vida en todos los asuntos? Yo creo que la intención de Dios cuando habló de su iglesia era un grupo de personas que donde quiera que fuesen expresasen la vida del rey. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios ahora es dada a conocer a través de su iglesia. Usted lo ha leído, Pablo lo dice. La sabiduría de Dios ahora es dada a conocer a través de su iglesia. Usted entiende la responsabilidad que como iglesia tenemos. Que la sabiduría de Dios ahora no viene a través de otra cosa, sino nosotros. ¿Y qué pasa cuando los que se supone tienen la sabiduría lo que manifiestan es ignorancia? ¿Qué pasa cuando los que se supone que sean luz están caminando en tinieblas? ¿Qué pasa cuando los que se supone que sean sal han perdido su sabor? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando hemos agarrado la iglesia del Señor para calmar nuestra conciencia religiosa y no para entender que ahora tengo una nueva vida que expresar? Cristo nos dio todo, te dije eso, ¿verdad? Cristo nos dio todo, nos dio de su unción, nos dio de su espíritu, nos dio de su vida, nos dio de su reino. Y nosotros venimos, cantamos lindos cultos y nos vamos a vivir una vida pagana. Entonces permítame recopilar eso un poco, porque muchas veces pensamos que vida pagana es ir a adorar a Dios, es ir a beber, es ir a hacer esto, lo otro. No, mi hermano, si usted no está expresando la vida de Dios en el mundo, usted está viviendo una vida secular. Y se supone que en la vida de los hijos de Dios no hay ambiente secular. Todo lo que tú haces, todo lo que tú emprendas, tiene que darle la gloria a Dios. Si tú lavas un piso, si tú haces lo que sea, si tú guías tu carro, se supone que le dé la gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos hacen el corte de pastelillo? Ni me diga. Porque hemos buenos sacerdotes en el templo, pero muchas veces somos pésimos reyes allá afuera. La iglesia fue instituida para desarrollar la idea de Dios. Yo no voy ni por la mitad, yo tengo que avanzar. Más allá de las sanidades, más allá de los milagros, más allá de motivar, más allá de hacer lindos cultos, estamos para desarrollar la idea de Dios de acuerdo a su diseño. Muchos en la iglesia temprana se desviaron del propósito. Mi hermano, le hace todas las cartas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Corintios, Efesios, Gálatas, todo eso, léaselo. Y es el apóstol Pablo recordándole a la iglesia: este es el diseño, esto es lo que tenemos que seguir, esto es lo que tenemos que hacer, no te desvíes. Los Gálatas se querían ahora devolver a la ley, se querían devolver a ser judaizantes, y Pablo les dice: ¿quién los fascinó? ¿Por qué se alejan de esto? Los colosenses se estaban volviendo místicos, enfocados más en los ángeles que en Cristo, y Pablo los viene y los alinea. Los tesalonicenses querían irse para el cielo, y Pablo les dice: está bien que se quieran ir para el cielo, pero hay un propósito y un diseño que hay que edificar en lo que estamos en la tierra. A los efesios, a los corintios pensaban que la intención era simplemente manifestar dones y un desorden profético loco, y Pablo viene y los alinea, los organiza. Les recordaba el diseño: para esto fuimos puestos, para esto Dios nos llamó, esta es la causa eterna. Siempre alineando, pues, hermano, porque es fácil desviarnos, es fácil alejarnos de la intención de Dios. Hoy en día vemos que la iglesia tiene una mezcla de todo: misticismo, judaísmo, desorden profético, y encima de todo, al igual que los tesalonicenses, queremos irnos para el cielo.
escapismo. Llévanos, Señor, ven, Cristo, ven. Queremos morirnos. Y la verdad es que, como dice Pablo, si nos vamos con Él, maravilloso. Pero si estamos aquí, para Él estamos aquí, para cumplir un propósito, un diseño. La revelación del diseño de Dios es proporcional a la obediencia. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, Dios no lo va a revelar. Dios, revélame tu propósito, pero en nuestro corazón lo que queremos es tener una experiencia religiosa, pero no verdaderamente caminar en eso que Dios quiere hablarnos. Y el diseño de Dios es proporcional a nuestra obediencia. Y yo estoy seguro, mi hermano, estoy cerrando, que cuando tú te conviertes en un recipiente de la idea y el diseño de Dios, esa idea de Dios te sostiene. Cuando Pablo dice, el que está en el evangelio, que viva del evangelio, lo que estaba diciendo no es solamente aquellos que predican y los pastores de iglesia. Todo aquel que predica el evangelio, sea adentro y sea afuera, vive del evangelio, mi hermano. El trabajo que tú tienes va a ser por la gracia y misericordia de Dios. Las puertas que Dios abre va a ser por la gracia y misericordia de Dios. Todo lo que tú hagas y emprendas es por la causa del evangelio. Colosenses 1:12, recopilando: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la era de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos ahora en el reino de Dios, pero no es para sectarizarnos y escondernos en cuatro paredes. Es para que manifestemos ese reino donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Que seamos como aquellos apóstoles que fueron, que en esencia fueron iglesia. Que donde quiera que ellos iban, la gente decía: ahí vienen estos que trastornan el mundo. Mi hermano, sinceramente, permítame abrirle mi corazón. Yo sé que el domingo a lo mejor se me fue la mano un poquito. Yo sé, no me tiene que mirar mal tampoco. Pero yo verdaderamente, antes de tener una mega iglesia, yo prefiero tener la iglesia del Señor, que cuando sale de esas puertas influencia un mundo y una sociedad. Hermano, nuestra sociedad y nuestro mundo siendo gobernado por impíos y la iglesia cantando coritos. A nuestros hijos el sistema educacional queriendo meter al diablo en la educación y nosotros cantando coritos. Es cuando verdaderamente seamos iglesia. No estoy diciendo que no lo somos. Es cuando nos alineamos al diseño de entender de que los cultos poderosos son maravillosos, pero por una causa y un propósito. Que cuando salgamos de aquí somos sal, somos luz, somos lumbrera a un mundo que se encuentra perdido. Que verdaderamente reinamos en vida, no por la canción que yo canto, sino por la canción que yo vivo. Por eso cuando leemos el Salmo 40, oh, maravilloso, poderoso, Dios me rescató del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a mi Dios. Y dice el salmista: verán muchos, ¿verdad? Un cántico se ve, un cántico se oye, ¿verdad? Pero el salmista dice: verán muchos, porque no es una canción que se canta, es una canción que se vive. Que mi vida sea una expresión de adoración a Dios. Que todo lo que yo haga le da la gloria a Dios. Que todo lo que yo emprenda exalta a mi Rey. Que mi vida es una expresión de la vida del reino. Reinar en vida es manifestar al Rey que está en mí. Dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Reinar en vida es expresar ese Rey que está ahí dentro de ti, que llegó a tu vida no para darte una religión, no para hacer lindos cultos, para manifestarse poderosamente a través de ti, para hacer de ti alguien de propósito, alguien de causa. No, yo estoy esperando que el pastor me dé el micrófono para predicar. Mi hermano, un mundo entero perdido. Allá es que necesitamos predicar. Allá es que se necesita la iglesia. Allá es que hacen falta los ministros competentes del nuevo pacto, que hablen palabras de vida sobre la muerte, que manifiesten la vida del Rey, que expresen el reino al cual han sido trasladados.
El mundo perdiéndose y la iglesia cantando lindos coritos. Y yo amo los coritos, no me mire mal, yo amo los coritos. Usted sabe que sí. Pero discierna lo que le quiero decir. Que como iglesia hay una obra, hay una causa, hay un propósito por el cual Dios nos alcanzó, mis hermanos. Iglesia, póngase de pie conmigo, no me mire más mal, no me mire más mal. Vamos. Ustedes han escuchado o leído la historia cuando el rey Salomón es visitado por la reina de Saba. Dice que la reina de Saba había escuchado cosas preciosas de Salomón. La reina de Saba había escuchado que Salomón era un rey muy sabio, que tenía mucho conocimiento, y se vino desde lejos y vino a conocer del rey Salomón. Y dice que cuando llega a encontrarse con Salomón, a ella le impresionaron dos cosas. Primero, la sabiduría de Salomón. Y segundo, la vida del pueblo. Ella dijo: me asombra tu sabiduría y me asombra la vida de tu casa. Porque la vida del pueblo expresa el corazón del rey. La vida del pueblo expresa, la vida que el pueblo vive es la expresión del mandato y del gobierno del rey. Mi hermano, que cuando nos miren a nosotros seamos la expresión de la vida de ese rey que nos ha llamado a su reino. Que nosotros, mis hermanos, cada cosa que hagamos manifieste esa vida del rey. Yo me he propuesto, usted no tiene que seguirme, pero yo me he propuesto de que mis hijos no tienen que pasar los mismos problemas que yo paso, o he pasado o pasaré. Si mis hijos tienen que pasar los mismos problemas que yo pasé, mi vida no tuvo sentido en lo absoluto. Si mis hijos tienen que pelear los mismos gigantes, es más, la Biblia está: David eliminó todos los gigantes de la región para que Salomón, su hijo, cuando reinara, no tuviese que pelear ni uno solo. David se llenó las manos de sangre para que su hijo no tuviera que hacerlo. Y entonces David fue el rey más sanguinario, pero su hijo Salomón no tuvo que dar ni un solo disparo. Si yo, Andrés Campo, que tuve que pagar y vivir esclavos de préstamos estudiantiles, mis hijos también tienen que vivir esclavos de préstamos estudiantiles, mi hermano, mi vida no tuvo sentido. Yo creo que mi vida tiene que dejar a mis hijos adelantados. Que cuando mis hijos le sirvan a Dios, porque le servirán a Dios. Dígame, dígame. Que cuando mis hijos le sirvan a Dios, se enfrenten con nuevos retos, con nuevos desafíos, pero no los mismos retos y desafíos que yo viví. Entonces, que mi vida tome el sentido de propósito, de que cuando nuestros niños, cuando nuestros jóvenes vayan a ministrar al Señor y ministrar a un mundo, si Cristo no ha venido, mi hermano, no tengan que enfrentar estos mismos revoluciones que usted y yo enfrentamos. Que pagar renta, no van a tener que pagar renta porque usted y yo la vamos a pagar. Ah, que necesitamos comprar una guagua, no, la guagua la tendrán antes de que usted y yo nos muramos. Que no hay plata para el pasaje, mi hermano, les dejaremos tickets pagos para que sirvan al Señor sin ningún problema. Que nuestra vida tenga un sentido de propósito, de causa, de diseño, mi hermano. Y el diseño de Dios es que su iglesia exprese la vida del rey, mi hermano. Somos la iglesia del Señor. Dígame, dígame. Somos columna y baluarte de la verdad. Dígame. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados de las tinieblas a su luz admirable.
Somos la iglesia que ha sido trasladada y sembrada en el reino de Dios. Pertenecemos a un reino de reyes y sacerdotes. Somos la iglesia de Cristo, mi hermano. Y eso para mí es más que suficiente para sanar cualquiera de esas tres crisis que le hablé al principio. La crisis de identidad, la crisis de agradecimiento y la crisis de inmadurez. El entender que soy la iglesia de Cristo tiene que llevarme a crecer, a entender que fui alcanzado por un propósito, que fui alcanzado para desarrollar algo para mi Dios, que no me puedo quedar como niño toda mi vida, que hay cosas que ya me tienen que dejar de ofender. Me ofendían antes, ya no me ofenden más. ¿Por qué? Porque ahora hay una causa más grande que lo que me ofendía. Ahora hay un propósito eterno. Cuando eso toma mi vida, mi hermano, mis oraciones toman otro valor. Y ahora mi oración no va a ser Dios ayúdame, Dios bendíceme. No, ahora mi oración es Señor, no tengo plata, pero yo sigo caminando en tu propósito, porque tu causa es la que me mueve. Yo sé que aunque no tenga los recursos, tú los proveerás. Yo sé que no lo tengo, pero tú lo vas a dar, porque tu causa, tu propósito y tu diseño suple todo lo necesario. Mi oración toma otro sentido cuando yo entiendo que soy la iglesia del Señor. No voy a la iglesia, soy la iglesia, soy el templo, y me reúno para ser entrenado, capacitado, para salir a un mundo que necesita escuchar el mensaje de luz. Iglesia, a usted le podría agarrar la mano al que está a su lado. Pastor José, pasa por aquí, vente, ayúdanos.